El siguiente programa puede ser visto por mayores de 12 años en compañía de adultos responsables. No contiene escena de sexo ni violencia. Fraternal y afectuoso saludo. Esto es Justicia para Todos con Gilmar Tafur y su equipo de abogados asociados y demás profesionales de apoyo en las diferentes áreas del conocimiento. Hoy quiero empezar el programa felicitando a Venezuela, felicitando a María Corina Machado, esa persona tan valiente, tan eficaz en el concepto moral, en la ética moral de la política, desde la oposición con un criterio firme, representando esos intereses totales de un pueblo que clama democracia, libertad y justicia. Por eso hay que saludar para América Latina el premio Nobel de esa valiente mujer, María Corina Machado, quien ha sido perseguida por una dictadura nefasta, una narcodictadura como ha sido calificada. Por eso el regocijo que hay en las mentes democráticas del mundo por ese justo reconocimiento a esa valiente dama. También a todo el pueblo venezolano que ha resistido con valor este tiempo de dolor de muchos años, son muchos años en que una falsa democracia se ha apoderado de todas las instituciones y ha arrinconado el espíritu libertario del pueblo venezolano, ha arrinconado la economía, ha hecho que la economía venezolana, que debería ser una de las mejores economías de América Latina, esté en la ruina. Y esa situación ha generado el desplazamiento, la huida de 8 millones de venezolanos que han sido tratados como apátridas en diferentes lugares del mundo, han perdido su vínculo con la tierra que los vio nacer, con su economía que debería ser pujante por las grandes riquezas que tiene este bello país. Entonces, hurra por María Corina Machado, felicitaciones al pueblo de Venezuela y al pueblo y a la propia María Corina. Bueno, hoy vamos a hablar de algo muy importante y que les va a interesar muchísimo. ¿Y qué les puede interesar muchísimo, estimados televidentes? En los procesos, y voy a hablar para juristas, y voy a hablar para la gente sencilla. Resulta que hoy vamos a hablar de la prueba en los diferentes
procesos. La prueba está en el corazón del proceso, porque el juez que conoce del proceso, cualquiera que él fuere, no puede fallar sin pruebas. La prueba es fundamental. La prueba del hecho que se alega es vital, porque ella es el corazón del proceso. Sin pruebas de los hechos que se alegan, no puede haber un fallo, una sentencia, una definición del juicio. Y la persona que alega un hecho está en el deber de probarlo. Eso se llama la carga de la prueba. Y hay diferentes procesos. Hay procesos de carácter penal, civil, administrativos, de familia, laborales, policivos, urbanísticos, procesos arbitrales, procesos en diferentes materias, y esos procesos deben estar acompañados del elemento prueba. Y la prueba debe presentarla quien alega unos hechos, pero también quien contesta a esos hechos también debe presentar pruebas de sus atestaciones, de las excepciones defensivas que presenta. Si no lo hace, por supuesto que no va a obtener un resultado satisfactorio ni favorable. Tiene que probar los hechos que se alegan tanto en la demanda como en la contestación a través de las excepciones. De tal manera, estimados televidentes, que hablar del proceso significa decirle a todo el mundo que si usted va a iniciar un proceso, usted tiene que acompañarse de unas pruebas. Esas pruebas deben cumplir con unos requisitos. Y esos requisitos son principios que están íntimamente ligados a la práctica de la misma, de la prueba. Y hablamos del principio de publicidad. El principio de publicidad es fundamental. La parte contra quien se alega un hecho debe conocer la prueba del hecho que presenta el actor, para que se dé otro de los principios que son definitivos para que se cumpla el debido proceso, que está consagrado en el artículo 29 constitucional. Si no se publicita, si no se permite la contradicción de la prueba, entonces se violan derechos fundamentales, derechos protegidos convencional y constitucionalmente. Y la contradicción de la prueba significa que el juez debe ser el garante de ese derecho fundamental, del derecho de la contradicción. Entonces, si alguien te presenta unos hechos
Esos hechos deben publicitarse, esos hechos deben notificarse a la persona a quien se reclama, a quien se demanda, quien es la parte pasiva dentro del proceso. La parte pasiva dentro del proceso tiene el derecho a ser notificado de las actuaciones que hace el demandante para reclamarle. Por eso existe una normativa específica en la legislación colombiana para notificar, para dar a conocer, para publicitar el acto demandatorio. Y el acto demandatorio se da a conocer a través de la notificación en cualquiera de sus presentaciones, en cualquiera de sus formas, en cualquiera de sus reglas, para dar el conocimiento a la persona a quien se demanda. Resulta que si no se publicita, si no se notifica el acto demandatorio a la persona que se ubica en la parte pasiva, es decir, en el extremo contrario, entonces el proceso se convierte en un proceso irregular y se genera una nulidad que invalida todas las actuaciones. Hay gente que actúa de mala fe y simula la notificación. Por eso este programa del día de hoy es muy importante, porque ustedes deben saber que si no hay una notificación conforme a la normatividad existente, no es como quiera el actor o el demandante notificarlo, sino conforme a las reglas existentes en el derecho colombiano, entonces esa notificación será improcedente y se hablará entonces de mala fe del demandante. Importante entonces decirles que todo proceso debe ser notificado legalmente al demandado, de acuerdo con las reglas de notificación en Colombia. Hoy se exige que en el poder que usted le entrega al procurador judicial o abogado que va a representar sus intereses, se indique de manera clara cuál es el correo electrónico del demandado, el correo electrónico del demandante y el correo electrónico de su abogado. Porque el primer ejercicio de notificación es anunciarle a usted la existencia de una demanda a través del correo electrónico. Por esa razón, estimados televidentes, si usted al revisar su correo se entera que desde un despacho judicial o un abogado trata de notificarle una demanda, no la abra. No abra ese documento electrónico, sino que de inmediato usted piense, necesitamos consultar a un profesional del derecho para que nos guíe cómo abrir, cuándo abrir, para que nos guíe sobre el tiempo o los tiempos de notificación, porque mucha gente abre esos correos y se le pasan los tiempos de contestación. Así que es muy importante que si usted recibe un correo, una notificación, antes de abrirla, una notificación con consideraciones de carácter legal o jurídico, antes de abrirla, usted busque la asesoría de un experto legal. Y nosotros en Gilmar Tafur, Justicia para Todos, te podemos guiar con nuestro equipo. En cuanto a la publicidad de la prueba no puede ser adquirida o practicada en lo oculto.
La prueba tiene que ser practicada con audiencia de la persona contra quien se pidió la prueba. Si no se practica de esa manera, esa prueba va a perder valor. ¿Por qué? Porque va a impedir la contradicción del contenido de la misma. Va a ser una prueba oculta. Y esa prueba debe ser practicada con la inmediación del juez. ¿Qué significa la inmediación del juez? Pues que el juez debe participar activamente en la práctica de la prueba. Su presencia garantiza precisamente la eficacia de la prueba dentro del proceso, cualquiera que él fuere. De tal manera que si el juez no está en la práctica de la prueba, ese procedimiento puede anularse, puede solicitarse la nulidad del mismo por vulneración del debido proceso. Artículo 29 de la Constitución Política de Colombia. El juez debe garantizar con su presencia la legalidad de la práctica de la prueba. El juez debe decretar la prueba, pero igual deberá estar presente en la práctica de la misma. Otro principio bien importante que nos debe llamar la atención es el principio de la lealtad procesal. Que las partes que están en el proceso específico, cualquiera que él sea, sean próbos, actúen de buena fe, no bloqueen la práctica de la prueba, no engañen al juez, porque el juez hasta el momento de la práctica de la prueba es ciego, porque no conoce la prueba. Y entonces con su inmediación él va a tener conocimiento de los hechos que se le han puesto de presente. Esa es la razón por la cual es necesaria la inmediación del juez. Y el juez mismo, que debe estar presente en la práctica de la prueba, deberá determinar la conducencia, la pertinencia y la utilidad de esa prueba, porque podría ser una prueba que no tiene nada que ver con el asunto, lo cual contribuiría a la dilación del trámite procesal. Y de lo que se trata es de que haya una pronta y cumplida justicia, porque la justicia tardía no es justicia, sino lo contrario, una tremenda injusticia. Imagínense que hay gente que ha reclamado en procesos administrativos y jurisdiccionales una pensión, y en algunos casos esas personas llevan 3, 4, 5 años esperando el resultado final y no llegó el resultado. Primero se murieron y no disfrutaron de una pensión. Eso es una tremenda injusticia. Eso va contra derechos fundamentales, como el derecho fundamental del acceso a la justicia, como el derecho fundamental del debido proceso. Es decir, que las decisiones judiciales que resuelven las controversias deben ser decretadas en plazos razonables. Si esto no ocurre de esa manera, entonces estamos ante tremenda injusticia. Y frente a esos casos, por vulneración a derechos fundamentales, se puede acudir a acciones constitucionales para garantizar que la justicia sea pronta, cumplida, propicia, y que no pase lo que le ha ocurrido a muchísima gente, tragedias.
reclamando una pensión 5 o 6 años, esperando por un fallo administrativo después de un daño irreparable, donde se ha demandado una reparación directa por parte del Estado y esperando 15, 16, 17 años. Eso es una injusticia muy grande, supremamente grande. Conducencia y pertinencia. ¿Hacia dónde te lleva la prueba? Si la prueba cumple los requisitos establecidos en la ley para su uso dentro del proceso determinado. Eso es vital. Ahora bien, ¿quién tiene la carga de la prueba? En principio, quien alega un hecho debe probarlo. Si usted está diciendo que la señora le fue infiel, usted tiene que probar la infidelidad. Si usted está diciendo que el señor la maltrata económicamente, entonces usted tiene que probar el maltrato económico a través de los diferentes medios de prueba. ¿Cuáles medios de prueba? En Colombia existen muchísimos medios de prueba y existe libertad probatoria. Después de que la prueba no haya sido expresamente prohibida por el legislador, se puede utilizar como elemento para ilustrar el conocimiento del fallador. Entonces existen pruebas de diferente estirpe y esas pruebas pueden ser pruebas personales. Y vamos a hablar cuáles son esas pruebas personales. Las pruebas personales son pruebas que se pueden, que se deben practicar a personas, como son la declaración de parte, por ejemplo, el interrogatorio de parte, por ejemplo, el testimonio. Esas son pruebas personales. Hablemos del testimonio. El testimonio es la declaración de un tercero que no tiene nada que ver con el proceso sobre hechos que haya conocido, sobre hechos que haya percibido. El tercero que conoce unos hechos, si esos hechos tienen relevancia jurídica para un proceso determinado, esos hechos, estimados televidentes, deben ser presentados a través del testimonio. Y el testigo debe atestar, deponer, declarar, relatar los hechos que evidentemente conoció, no que le contaron, los que evidentemente percibió de manera directa. Eso es lo que tiene que relatar un testigo. Entonces, un testigo tiene que presentarse a declarar si es convocado y si su testimonio es decretado por el juez. Y ese testimonio debe tener unas características para que sea validado por el juez, para que sea admitido por el juez, para que sea estudiado por el juez y le pueda pasar la dinámica de la sana crítica. Y ese testimonio tiene que ser espontáneo, tiene que ser creíble. Por ejemplo, el testigo ocular de un accidente tiene una percepción de ese hecho y puede narrarlo al juez de la República, puede contarle lo que percibió de manera directa, decirle cómo estaba la vía, decirle si era oscuro, decirle si había iluminación, decirle al juez a cuánta distancia se encontraba del lugar.
El juez deberá observar si el señor utiliza gafas, cuáles son las dioptrías, cuál es la edad de ese testigo, cuál es la capacidad de memoria que podría tener ese testigo de acuerdo con la edad, de acuerdo con el relato. Esto es muy importante que el juez lo mire. Por eso existen problemas frecuentes y los abogados tenemos el deber de mirar las contradicciones en que incurren los testigos. Cuando los interrogamos en la audiencia, tenemos que tener cuidado de las cosas que dicen, contrastarlas con otras declaraciones, contrastarlas con las realidades fácticas que se presentaron en el juicio, verificar qué tanto conocimiento tenía ese testigo de la situación. Siempre se corre el riesgo de la presencia del falso testigo. Por eso, en los juicios, usted tiene que escoger muy bien sus testigos, que sus testigos conozcan realmente los hechos. Si sus testigos no conocen realmente los hechos, usted no los lleve al juicio, porque le van a hacer perder el juicio, porque el juez va a valorar ese testimonio y lo va a contrastar con otras declaraciones. Y siempre que hay dos testigos en contradicción, uno de los dos miente o los dos mienten. Entonces su elemento de prueba queda debilitado. Todo su conjunto de pruebas se debilita frente a un solo testigo mendaz. Por esa razón, estimados televidentes, es muy importante observar qué tanta sugestión tiene el testigo, cuáles son sus contradicciones, para que en la valoración que el señor juez de la República haga y que el abogado o los abogados hagan de esos testigos, tengan claridad para apoyar sus teorías de caso en cualquiera de los diferentes tipos de procesos que existen en Colombia. Porque es que los procesos, estimados televidentes, se manejan es a través de la prueba. Se sacan adelante a través de la prueba. Y entonces es importante que el testigo sea claro, que el testigo no sea fantasioso, que el testigo no sea hiperbólico, que el testigo sea preciso en la declaración de los hechos, que vaya a los detalles, que sea integral en la visión del entorno teleológico que lo llevó a ese conocimiento de esos determinados hechos, para que cuando le hagan la crítica del testimonio, la pase. Pero hay testimonios que son inverosímiles, hay testimonios que son fantasiosos, hay hechos que son muy difíciles de probar con el testimonio. Muchos casos de infidelidad los tratan de probar con testimonio y eso es complicado. ¿Por qué? Porque a veces la gente dice cosas que podrían ser ciertas, pero que no las puede probar a través de un dicho, como por ejemplo, yo sé que es infiel porque me lo imagino, y me lo imagino porque él se queda mirándola con unos ojitos así, de pequeñitos, y también porque conversa mucho con ella. Esa no es la prueba de una infidelidad. Una prueba de la convivencia es que a mí me consta
porque yo los visito continuamente en su casa. Yo voy 3 veces a la semana y a veces voy en la mañana y el Señor se está levantando. Y sé que vive con ella porque tiene la ropa colgada en su armario y en el armario están los dos. Y ellos se presentan ante la sociedad como esposos o como compañeros permanentes. Los he visto besándose en la calle, tomados de la mano, almuerzan juntos. Sé que ella le lava la ropa. Sé que él le da la plata para el mercado. Ese es un testimonio claro que indica de manera certera que alguien convive comparte, que tiene un proyecto de vida en común con alguien. Pero el testimonio, si se basa en suposiciones o si el testimonio se basa en referencias de oídas, no va a tener la contundencia y el juez no se va a poder apoyar en ese tipo de declaraciones. Hay otro tipo de prueba personal que se denomina el interrogatorio de parte. Esa prueba sí que es importante porque esa es la versión que bajo la gravedad del juramento se le puede tomar a una de las partes para que admita o niegue de manera directa un hecho. Y esta prueba del interrogatorio de parte regularmente o casi siempre se toma por parte del juez, por parte de las partes que solicitaron esa prueba. Y el objetivo de la prueba es que alguien admita un hecho y si lo admite se convierte en una confesión contra sí mismo. Por eso las preguntas en el interrogatorio de parte deben ser muy estudiadas por el jurista. Es toda una técnica. La técnica del interrogatorio, el tipo de preguntas, qué preguntas conviene hacerle a la contraparte, porque la contraparte precisamente está para defender sus intereses y va a tratar de negar todo. Entonces, ¿qué preguntas se le pueden formular? Se le advierte a ese testigo que es parte, que tiene el deber de decir la verdad. Porque lo que se busca en el proceso es encontrar la verdad verdadera, la verdad real, no la verdad procesal. Aunque regularmente se falla con una verdad distinta a la verdad real, con la verdad procesal. ¿Y por qué se falla con la verdad procesal? Porque la gente no aporta las pruebas que tiene que aportar. Por eso este conversatorio con ustedes del día de hoy es tan importante. Por ejemplo, en un proceso civil, si se trata de un juicio de pertenencia, pues usted tiene que probar un hecho. ¿Cuál es el hecho que tiene que probar? Que usted posee con ánimo de señor y dueño y que usted no es el titular de la tradición de ese bien inmueble, que en el registro de instrumentos públicos hay otro titular. Y entonces, si eso es así, ya están los elementos para que usted pueda solicitar una pertenencia, una declaración de pertenencia o prescripción adquisitiva del dominio. Usted tiene que demostrar que hay un tiempo que ha transcurrido y que ese tiempo se le avala en la ley para que usted pueda pedir la declaratoria de pertenencia. O si usted es el titular del derecho, pero no tiene la posesión, usted lo que tiene que probar es que hay otra persona que está ejerciendo la posesión y se cree señor y dueño y que usted es el titular. ¿Y cómo lo va a probar? ¿Cuál es el documento idóneo?
Usted tiene, estimado televidente, usted tiene que probar el hecho que alega. Ahora, si usted está en un interrogatorio de parte, usted como abogado, le estoy hablando a muchos abogados, usted tiene el deber de hacer las preguntas claves, las preguntas que lo lleven a usted a mostrarle al despacho legal que esa persona, si usted está en un reivindicatorio, que esa persona no ha cumplido el tiempo establecido en la ley para prescribir, o poder demostrarle al juez que la posesión de ese poseedor no ha sido pacífica, que ustedes han reclamado el bien en muchas oportunidades, que la posesión ha sido violenta, de mala fe. Bueno, tantas cosas que se pueden hacer para tratar de hacer prevalecer la posición que se alega como hecho que te da el derecho a reivindicar o a prescribir. Entonces, en el interrogatorio de parte, usted va a tratar de lograr que su contraparte confiese lo que tiene que confesar. Ahora, cuando no conviene preguntar, pues no pregunta. Entonces, les decía entonces que eso es lo que se hace en esa práctica de pruebas de carácter personal. Esa prueba de carácter personal requiere que el abogado tenga esa preparación para tomar ese testimonio o ese interrogatorio, que el abogado sea capaz de mostrar el sesgo del testigo. Así que lo que el que está siendo interrogado dice en su favor, pues no va a ser tenido en cuenta, pero si confiesa algo que le interesa a su contraparte, esa es la clave que va a tener en cuenta el juez de la República que tiene el conocimiento del proceso. Vamos entonces a ver el siguiente grupo de pruebas. Ya les dije que habían pruebas personales. Ahora decirles que hay pruebas de carácter material, como por ejemplo las pruebas que se toman en el lugar de los hechos o a objetos específicos, que son las inspecciones judiciales donde participa de manera directa el juez, siempre debe hacerlo, y puede ser que lo haga acompañado de peritos o de testigos, que pueda tomar testimonios en el lugar de los hechos. El juez está inspeccionando la situación. Eso se llama inspección judicial. El juez con sus propios ojos está verificando situaciones. El juez está mirando todo lo que se le ha presentado como hechos jurídicos relevantes in situ, en el lugar de los hechos. La prueba pericial, que es la que hace un experto en una determinada área del conocimiento sobre un objeto de prueba determinado, que puede ser personas o cosas, de tal manera que ese tipo de prueba es muy importante. Esas pruebas periciales son vitales en los diferentes juicios. Nosotros hacemos uso frecuente en los litigios estratégicos que manejamos de la prueba pericial, porque utilizamos elementos de carácter técnico, científicos, expertos en diferentes materias que le digan al juez lo que nosotros queremos demostrar, que le digan al juez la realidad que nosotros encontramos y por la cual representamos a alguien en un determinado debate procesal.
Y existen las pruebas periciales de refutación, porque a usted le pueden presentar una prueba pericial que no corresponde a la realidad de los hechos, o que la interpretación es sesgada. Y frente a eso está la prueba pericial de refutación. La prueba pericial de refutación es muy importante, estimados televidentes. De tal manera que siempre en los procesos hay que ir muy sólido en el manejo de los peritazgos. Así las cosas, estimados televidentes, quiero decirles que siempre que haya un debate procesal, ese debate procesal debe ir acompañado de los elementos probatorios, idóneos, conducentes y pertinentes. Existe otro grupo de pruebas que se llama el grupo de las pruebas documentales y periciales. ¿Y qué es un documento? Es toda representación escrita o digital que contenga hechos jurídicamente relevantes o hechos simplemente relevantes. Esos documentos pueden ser públicos o privados. ¿Cuál es el valor probatorio? Los documentos de carácter público hacen fe, como los que se obtienen ante un notario que certifica que el documento emana de la persona que suscribe el título o el protocolo o la escritura pública o la declaración. Esos son documentos públicos. Y existe lo que se llama prueba documental digital o electrónico, que hoy en día está en boga, porque las comunicaciones cambiaron. Ya todo lo que se comunica hoy en día es vía digital. Correos de WhatsApp, correos electrónicos, mensajes de datos, mensajes de textos, firmas digitales. Todo esto hay que mirarlo en un contexto crítico. Y la otra prueba, que es la prueba pericial, que ya les hablé un poco, exige del perito conocimiento técnico-científico. Y en los procesos diferentes que tenemos, es importante apoyarnos en esos conceptos técnico-científicos. Por ejemplo, si nosotros vamos a hablar en un juicio de culpa patronal por un accidente atribuible a la poca diligencia en el cuidado que ha tenido el empleador en algunos procedimientos de seguridad y salud en el trabajo, y eso originó una crisis en la salud de alguna persona, estando en su empleo, por ejemplo. Por ejemplo, el caso de las personas que trabajan con máquinas defectuosas. Era el deber del empleador tener la máquina técnicamente en buen funcionamiento. Pues si no lo hizo y el funcionario empleado sufrió un accidente, ese accidente se le atribuye al empleador por no haber tenido la debida diligencia en el mantenimiento de una máquina. La máquina falló y la máquina le ocasionó el accidente al trabajador, al empleado. Pues hay una culpa patronal. Yo no me puedo presentar al juicio con simples testimonios. No, yo tengo que buscar el apoyo de un perito especializado en seguridad y salud en el trabajo, en higiene industrial. Tengo
tengo que buscar un perito que conozca el funcionamiento de la máquina y que diga por qué la máquina es defectuosa y representa un peligro para el trabajador. Si yo hago como jurista eso, si yo elaboro ese procedimiento práctico de la prueba pericial, pues voy a persuadir al juez de la responsabilidad y la culpa del patrón. Y esos procesos sí que son interesantes, porque la indemnización que debe pagar el empleador por una culpa patronal es una indemnización integral y a veces significa mucho dinero, mucha compensación económica para la víctima de una culpa patronal. Pero yo no voy a obtener ningún resultado si no llevo la prueba precisa. Y la prueba es el concepto técnico-científico del experto en seguridad y salud en el trabajo, un perito experto en eso. Nosotros, Gilmar Tafur, abogados asociados, Justicia para Todos, contamos con expertos en todas las áreas del conocimiento técnico-científico, todas las áreas del conocimiento. Entonces, por ejemplo, necesitamos exponerle a un juez de la República que un procedimiento médico fue equivocado. Pues acudimos a la experticia médico-forense. Un médico experto en responsabilidad médica nos ayuda con eso, nos hace un criterio, nos dice por qué se equivocó y si esa fue la causa del daño sufrido. Entonces, allí, con esa experticia, nosotros sacamos adelante ese propósito con la prueba pericial. Casi todos los procesos hoy día nos piden que nos ayudemos de la prueba pericial. ¿Y cuáles son las características que debe tener la pericia y el perito? Las características son la imparcialidad. El perito debe ser imparcial, debe tener una correcta fundamentación metodológica, debe tener una correcta formación técnico-científica y amplia experiencia en la práctica de ese tipo de experticias. Igualmente, debe garantizarse cuando se presenta un peritazgo el derecho de contradicción a la pericia para que se aclare el peritazgo, para que se amplíe o para que se haga la contrapericia por parte de la persona contra quien se exhibe un peritazgo. Así que hoy, ustedes, mis estimados televidentes, están aprendiendo. Me quedó un bloque de pruebas que se llaman las pruebas de inspección y prueba digital, que será en otra ocasión y se necesita un conocimiento amplio para que estas pruebas puedan hacerse valer de manera sólida dentro de los diferentes procesos. Esto es justicia para todos. Y esta noche los bendigo con toda bendición en el cielo y en la tierra. El Señor los proteja y nos guarde y nos libre del mal. Bendiciones mil. Gilmar Tafur les habló.